con Ana Lilia Pérez y con el doctor Edgardo Buscaglia, hablando del libro de Ana Lilia que se titula Mares de Cocaína. Y bueno, pues ya que estamos juntos aquí, le pedí al doctor Buscaglia que pudiéramos conversar al aire esta mañana en nuestro espacio de noticias MBC. Doctor Buscaglia, ¿cómo estamos? Buenos días. Qué gustoso estar contigo en Guadalajara. Pues igualmente, fue una muy buena experiencia ayer estar en el encuentro con Artículo 19 primero, con Lidia Cacho, con Juan Villoro, con Darío Ramírez, en esta presentación que hicieron, que hicimos juntos del informe de Artículo 19, y luego tuve el enorme privilegio de estar contigo junto con Ana Lilia. Vaya investigación de Ana Lilia, mares de cocaína. Impresionante. Esta no es la primera de las grandes investigaciones patrimoniales y periodísticas de Ana Lilia Pérez. Ella ya tiene varios libros previos que son, para mí, libros de cabecera que yo utilizo en los programas de entrenamiento de unidades de investigación patrimonial en otros países. Ana Lilia Pérez la conocen en muchos países donde ni siquiera se habla el español. Así que estamos tratando de llevar mucho del buen trabajo que Ana Lilia Pérez para conocer cosas muy aterrizadas. Por ejemplo, quiénes lavan dinero, cómo se lava el dinero, quiénes trafican no solamente drogas, sino armas, personas, dónde están estas rutas que Ana Lilia en este libro Mares de Cocaína identifica en todos los continentes del planeta. Tiene más de 100 casos que algunos los conozco y otros te tengo que confesar que no los conocía. Hay algunos, conocía el de Guinea-Bissau, pero después, por ejemplo, tiene anécdotas muy tragicómicas, porque en el fondo siguen siendo trágicas, en donde se hunde un barco ahí en las costas de Guinea-Bissau y van a parar las bolsas de cocaína después que se hunde el barco flotando a una isla donde los nativos no saben qué es. ¿Qué es esto? Y las comienzan a usar para untarse la piel. Y tiene anécdotas, y son realmente casos fabulosos, porque al que está en este tema le da una noción de cuáles son los patrones de tráfico, dónde trafican, cómo trafican, quiénes trafican. Y eso es algo justamente que el gobierno federal mexicano no está haciendo. Y no lo está haciendo ya no por una negligencia inocente, sino por negligencia criminal. Hay un término que se usa que es negligencia criminal. Todo lo que está haciendo en este libro Ana Lilia Pérez debería ser modus operandi en todos los expedientes de delincuencia organizada que el gobierno federal mexicano debería estar impulsando, y no vemos estos mapas patrimoniales ligados al tráfico de drogas, personas, armas en los expedientes judiciales. Y eso va desde investigaciones patrimoniales no penales, como las que se le debería hacer al presidente Peña Nieto, en donde se le debería determinar toda la red patrimonial de él, de sus familiares y de sus asociados, personas físicas y jurídicas, en los últimos 5 a 10 años. Ese es el tipo de trabajo que hace Ana Lilia Pérez, y ese es el tipo de trabajo que debería hacer la PGR habitualmente. Edgardo Buscaglia, déjame hacer un alto en el camino, un corte, y regresamos precisamente en ese punto que dejas ahora. Volvemos. Regresamos en esta transmisión conversando con el doctor Edgardo Buscaglia, que bueno, pues es el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y Democracia, y bueno, pues además investigador, entre otras cosas, de la Universidad de Columbia, investigador principal de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, entre otros asuntos. Edgardo Buscaglia, déjame retomar el hilo de lo que acabas de mencionar en la parte inicial de esta conversación. Estás hablando de que México debe entrar, las autoridades mexicanas, el Estado mexicano, el gobierno mexicano, debe entrar en una fase a la que no ha entrado, que es el tema de las investigaciones patrimoniales del entorno político, de la élite política, en pocas palabras. Evidentemente, en México, el caso de la Casa Blanca, el caso de la exposición pública de un bien, de una casa, residencia en Las Lomas por $7 millones, según el avalúo que pudimos hacer en nuestro equipo de investigación, bueno, pues se ha convertido en un foco de atención obligadamente, en términos periodísticos, pero la pregunta es, en términos institucionales, ¿qué debería suceder una vez que vemos los índices de corrupción, de transparencia que ayer se dieron a conocer a nivel mundial, una vez que estamos viendo manifestaciones masivas en las calles en donde se pide por Ayotzinapa, se pide por Tlahtaya y se pide por acabar con la impunidad y contra la corrupción? Tú lo has dicho una y mil veces, vuélvelo a decir. ¿Qué debería hacer México? Bueno, primero, la premisa es que hay un pacto de impunidad en México que fue admitido en tu programa, Carmen, por un señor que se llama Carlos Navarrete. Después de años de haber estado diciendo contigo que hay un pacto de impunidad, viene un actor del pacto de impunidad, que es Carlos Navarrete, y te confiesa delante tuyo
con una frescura que a mí me conmovió emocionalmente, te dice que sí hay un pacto de impunidad y que yo tenía razón. Y en ese tipo de ambiente, donde hay un pacto de impunidad, a confesión de parte no necesitas hacer más nada, es muy difícil que todos estos mecanismos de investigación patrimonial se puedan implementar, porque se pisan la cola entre todos. Entonces, estas cosas que están haciendo Nigeria, que está haciendo Togo, Kenia, que está haciendo Dubái, que están haciendo países con menores niveles de capital humano que México, en México no se hacen porque hay un pacto de impunidad. ¿Qué se debería hacer? Se debería hacer lo que hoy está haciendo, por ejemplo, la provincia de Santa Fe en la Argentina, que valientemente está enfrentando a los grupos criminales que les están tomando los puertos fluviales argentinos en Santa Fe. Forman una unidad compuesta por una coordinadora, que debería ser un fiscal, un agente de inteligencia, un agente de aduanas, policía. Tiene que haber un juez de control para que nadie esté violando derechos humanos. Tiene que haber un caso específico, como por ejemplo en el caso de Santa Fe hay una compañía ligada al cartel de Sinaloa que dice exportar harina de pescado a Europa, en donde declara tributariamente ante las autoridades tributarias que hay 2 toneladas y cuando tú vas a los documentos de aduana te encuentras con 50 toneladas, o sea que te encuentras con una diferencia de 48 toneladas que no se sabe qué es, y ahí existen indicios para comenzar a investigarlos. Ahí tenés en la empresa, esta que te estoy diciendo, políticos y empresarios como miembros del directorio. Entonces, eso es lo que tendría que estar haciendo México continuamente. Si existen indicios de irregularidades y de enriquecimiento ilícito o de conflictos de interés, como es el caso del presidente Peña Nieto, debería formarse en una democracia en serio, que México no la es, ya que en México las listas por las cuales tú votas como mexicana están elaboradas por caciques corruptos y mafiosos, en donde las elaboran a oscuras, sin el voto popular. El voto popular no elabora las listas de todos los partidos. Entonces, en una democracia en serio se formaría una comisión del Congreso, con fiscales y policías como peritos asociados a la comisión del Congreso, para poder determinar la red patrimonial del señor Peña Nieto, la que él dice que explicó. Lo que él explicó es una fotografía estática. Él tiene que explicar de dónde llegaron los depósitos que alimentaron sus cuentas bancarias, de él, de todos sus familiares y de todos sus asociados, sean personas físicas o sean personas jurídicas, en los últimos 10 años. Si haces eso, te vas a encontrar con una telaraña de cientos y cientos y cientos de personas físicas y jurídicas. Eso es lo que hacemos nosotros normalmente cuando vamos a los países a entrenar a estas unidades. Y es lo que todavía no se ha hecho. Dar una fotografía estática de qué casitas tengo y de qué autitos tengo, eso no es una investigación patrimonial ni es una declaración. Tenemos que ir mucho más allá de eso. Y eso incluye activos y deudas, además, porque tenés que determinar el patrimonio neto de todas estas personas. El patrimonio neto está compuesto por los activos que tuvo y por las deudas y por el capital. Hasta ahora el presidente Peña Nieto solamente ha explicado el capital en términos de casas, pero no ha explicado los flujos de patrimonios que han entrado a todos sus familiares, y eso, esto no tiene que ser una causa penal, para nada. En los países con democracias en serio, este tipo de averiguaciones, que ni siquiera se les llama investigaciones, se realizan de manera normal. El FBI las realiza ante cualquier funcionario federal que ocupa una posición en el gobierno federal norteamericano, por el simple hecho de ser funcionario. Ellos le denominan vetting. Entonces tenés que asegurarte de que acciones que tú tengas antes de acceder a la posición pública sean puestos en lo que los americanos llaman, o los alemanes llaman, un fondo ciego, en donde te sacan las acciones, te lo ponen en un fondo ciego y tú no sabes dónde van a ser invertidas, para que no existan conflictos de interés entre tus decisiones. Todo esto no se hace en México, porque México aún no es una democracia. O sea, a ver, aquí en este caso, perdón, cuando alguien llega al poder, como lo acabas de mencionar en estos otros países, no se trata de que no tengan patrimonio. El patrimonio que tengan, evidentemente, que hayan forjado, que tienen derecho a ello, por el hecho de tomar el poder y el control político de un país, su patrimonio se transfiere a un fondo neutro, y sí, ellos no saben cómo se va a invertir, y entonces no hay conflicto, no hay posibilidad ni tentación de que puedan favorecerse personalmente por su poder. Y no hay ninguna presunción. Eso no ocurre en México, es muy exótico lo que dices para México. Porque las democracias se hacen a palos, y las democracias se hacen a través de partos muy dolorosos. Las democracias se hacen a palos. A palos, sí, y a través de partos muy dolorosos que México está sufriendo de a poco.
Tu programa es y yo no quiero elogiarte porque sabes que estoy hace años aquí haciendo declaraciones contigo y explicando estas cosas, pero en este caso específico del presidente Peña Nieto y su casita, yo noto que tú estás tomando un rol de educación cívica, porque se ha perdido la ética pública en México. Las democracias necesitan ética pública. Ética pública quiere decir que los ciudadanos tengan una noción en común de lo que está bien y de lo que está mal. Y mucha gente considera que es un derecho feudal de los presidentes tener casas de millones de dólares que se las regalen a empresarios. Entonces lo han visto con presidentes como de la Madrid, lo han visto con presidentes como Salinas, han visto que son presidentes ricos, poderosos, nadie ha cuestionado absolutamente nada de estos presidentes. Entonces, la ética del ciudadano mexicano, que todavía no está desarrollada en una democracia, considera que es normal que los presidentes tengan estas casonas de millones de dólares en donde nadie pida explicaciones. Nadie está diciendo que se cometió un delito, porque existe una presunción de inocencia que hay que aplicarla hasta el presidente. Pero normalmente, cuando los funcionarios de alto nivel acceden a la posición en Alemania o en Estados Unidos, se los somete a una investigación de redes sociales patrimoniales, como te dije, incluyendo no solamente a él o a ella, sino a los familiares de todo nivel y a los asociados. Asociados quiere decir socios y cualquier persona vinculada a ti patrimonialmente en los últimos 5 a 10 años, según sea el país. Eso forma parte del parto de la democracia, porque en el fondo es el Congreso y la gente que está vigilando que sus funcionarios públicos no tengan estos conflictos de interés crónicos que tú ves en México, donde el conflicto de interés y el tráfico de influencias ni siquiera está tipificado adecuadamente en los códigos penales. Y tenemos que partir de ahí. Entonces, la sociedad civil en vez tiene que dedicarse muchísimo a empujar y proponer estas acciones y tiene que adoptar el rol de monitora, porque en todas las democracias existen grupos de sociedad civil muy especializados que se dedican justamente a monitorear estas redes patrimoniales de los funcionarios de más alto nivel, no importando el partido que sea. Así se mantienen limpias las democracias, porque democracias que no tengan Estado de Derecho no son democracias. No lo digo solamente yo, lo dice Francis Fukuyama, que es un intelectual norteamericano, lo dicen todos los tratadistas en ciencias políticas, y México no tiene Estado de Derecho y por lo tanto todavía no tiene democracia. Pero las democracias, se luchan por las democracias, no son un fenómeno meteorológico que de alguna manera viene y te cae. Tenés que luchar por estas democracias y la sociedad civil tiene que luchar con acciones específicas, ¿no? Limpiar las listas electorales a través del voto popular en la elaboración de listas, esa es una acción. Exigir y rodear a los congresos pacíficamente, sin bombas, sin violencia, y exigir de que la ley electoral permita abrir las listas que después permiten incluir a los miles de abarcas que están invadiendo de mafiosos el sistema político mexicano. Entonces, hay mucho trabajo por delante para que México sea una democracia, pero estamos acá trabajando mano a mano con mexicanas y mexicanos para que esto se haga realidad lo antes posible. Edgardo Buscaglia, dame un momento y volvemos después del corte. Noticias MBS. Mañana, en estos últimos minutos, se va al aeropuerto ya el doctor Buscaglia. Gracias por permitirnos estar contigo antes de llegar a la despedida misma. Edgardo, bueno, acabamos de escuchar a Angélica Melín y este debate en el Congreso donde se ha aprobado por mayoría 292 votos a favor, 100 en contra, la modificación a 2 artículos constitucionales, el 11 y el 73, para establecer la garantía para que el Estado mexicano garantice el derecho a la movilidad universal. Bueno, no digo más que lo que ya escuchamos. ¿Qué dices, Edgardo, de esta decisión del Congreso de justo en este momento, justo en un contexto donde hay miles de personas en las calles, se decide echar por delante la movilidad universal, que por supuesto es un derecho que hay que respetar y que hay que hacer valer, pero se coloca el tema de la movilidad, el derecho a la movilidad universal, y se coloca la duda de si en el fondo lo que se quiere es frenar el derecho o limitar el derecho a la expresión y a la protesta social? Bueno, yo no puedo leer lo que está en la cabeza de esta fauna de políticos en México, pero sí puedo decirte que con base a la experiencia internacional, cuando países comienzan a marchar hacia una democracia, como es el caso de México, con movilizaciones que por ahora son movilizaciones de solidaridad y movilizaciones de conciencia, pero todavía no son movilizaciones de acción, la delincuencia organizada de Estado que tienes en México o la que tienes en Rusia reacciona ante esas movilizaciones con espasmos de autoritarismo. Espasmos de autoritarismo. Espasmos de autoritarismo, eso sucedió en Rusia, cuando en los años 90 comenzaron de a poquito a marchar hacia una democracia que nunca fue y sigue sin serlo.
Inmediatamente el régimen de Putin, cuando llega en el año 2000 al poder, a través de un supuesto voto popular, genera este tipo de leyes, donde comienzan a regular, a limitar el derecho a manifestarte. Tiene diferentes nombres según la constitución del país, y lo hacen con base, igual que aquí, lo quieren hacer con base al derecho de movilidad. O sea, el hecho de que la manifestación impida el tránsito natural de las personas, que siempre lo hace por definición, porque si yo voy a rodear un congreso, voy a bloquear alguna vía donde la gente pasa caminando, porque somos todos seres físicos tangibles, ¿va? No hay manera de no hacerlo. Mi cuerpo ocupa espacio. Entonces, normalmente vas a tener algún tipo de efecto sobre el ambiente físico. Hay gente que representa una pérdida de tiempo y otros representan una pérdida de espacio. Así que yo diría que estos políticos que están proponiendo este tipo de espasmos autoritarios legislativos están tratando de contener a los movimientos sociales que se comienzan a gestar. Y esta fauna de políticos en México no son idiotas. Ellos saben que se está comenzando a gestar un movimiento en donde cada ley que ellos aprueban en los congresos locales y federales es un negocio. Yo puedo sentarme contigo y te puedo asegurar te puedo probar de que de las últimas 100 leyes que se aprobaron en el Congreso Federal o en algún Congreso del DF, por ejemplo, vas a tener al menos un 50% de esas leyes que son un negocio para algún familiar o para algún asociado de estos políticos que las están votando. Conflictos de interés y tráficos de influencia, que es corrupción en todo el planeta. Entonces, ellos lo que están defendiendo son miles de millones de dólares. Están defendiendo sus negocios. Y estas manifestaciones que se están comenzando a gestar son el terror para esta fauna de políticos mexicanos que están en estos congresos. Porque se les termina la pachanga. Si estos movimientos se transforman en movimientos de acción realmente limpiando listas, como fue el caso de Mandela, el caso de King, el caso de Brasil, yo siempre pongo de ejemplo a Brasil, que procesó judicialmente a 50 y algo de miembros del más alto nivel de la administración del presidente Lula, cuya sucesor es la presidenta Dilma Rousseff, del mismo partido del presidente Lula, que se sometió a la justicia y se sentenciaron a 23 políticos del más alto nivel brasileiro. Entre ellos el jefe de gabinete del presidente Lula. Ese es el tipo de limpieza al cual yo me refiero. Ya no pongo de ejemplo a Suiza o a Noruega, pongo de ejemplo a Brasil. Entonces, ellos le tienen terror a eso. Se les termina el negocio. Esas casonas que ellos te muestran cuando tú vas a Durango o cuando vas a Coahuila de 4 millones de dólares, te la muestran con total impunidad. Se les terminó el negocio a los políticos. Entonces, el gran desafío ahora para los movimientos sociales es transformarse en movimientos de acción. Los están infiltrando para generar violencia, los están infiltrando, pero también en estos movimientos sociales, en todos los países, también hay gente apasionada que se transforman en idiotas útiles y generan violencia. El principal justificativo del represor, de los gobiernos represores, van a ser la violencia que generen los movimientos sociales, ya sea por infiltrados o por idiotas útiles de esos movimientos que creen estar haciéndole un favor al país quemando carros. Ese es el principal justificativo por los cuales estos autoritarios que están generando estas propuestas de ley de regulación del derecho a las manifestaciones van a tomarse de ahí para comenzar a reprimir, como ha hecho el presidente Putin. Comienzan con este tipo de reformas legislativas y terminan en lo que es hoy Rusia, donde no existe oposición, donde encarcelan a los periodistas, donde no hay ningún tipo de voz de la conciencia ciudadana como lo eres tú en este programa, y en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene que levantarse. Esta sería una muy buena acción, por ejemplo, bloquear inmediatamente, rodear al Congreso y bloquear cualquier tipo de iniciativa que apunte hacia limitar el derecho a la manifestación pública ciudadana. Esa sería una acción que a mí me daría esperanzas de que el movimiento social mexicano está madurando hacia una agenda de acciones. Con algo específico. Con algo específico, bien específico, y que no salgan de ahí hasta que traten de colocar esta regulación autoritaria en acción. Y van a ver lo que va a suceder. Les podemos asegurar que les vamos a llevar a toda la red de periodistas internacionales a ver esa manifestación y que se atrevan a reprimirla. Porque es, como dije yo ayer aquí en Guadalajara, si los movimientos sociales se transforman en movimientos de acción, aún en el mejor de los casos, pero la comunidad internacional no defiende a la sociedad civil mexicana, no la protege como sí hizo en Colombia, van a asesinar a cada uno de los líderes sociales uno a uno. Esta gente, estos mafiosos que tú tienes en el sistema político mexicano, en todas las facciones y en todos los partidos, yo no tengo ningún favorito,
Estos tipos están defendiendo miles de millones de dólares. Hay muchas casitas de 7 millones de dólares dando vueltas por ahí, muchísimas. Y están defendiendo ese estilo de vida corrupto, mafioso, en lo cual cualquier tipo de manifestación real va a terminar siendo reprimida y los líderes van a ser asesinados. Por eso estamos llamando a la comunidad internacional a que actúen como actuaron en Colombia, que actúen con ética, que Alemania no deje comprar su conciencia colectiva nuevamente, dejando que a México le estén reprimiendo y estén asesinando a sus líderes. Alemania, España, Italia tiene que hacerse presente en México y tiene que realmente actuar como actuaron en Colombia. Cada vez que existe una fosa común, cuando se descubren cuerpos, tienen que apersonarse los embajadores de la Unión Europea frente al presidente y frente a los secretarios de Estado mexicanos y hacer lo mismo que hacían en Colombia. Exactamente lo mismo. Intimarlos, ofrecerles ayuda, pero imponerles sanciones. O sea, tienen que actuar con conciencia ética, con conciencia colectiva los países, porque si no, por más movimiento social que tengamos acá en México, lamentablemente se los va a reprimir como están intentando hacer con esta iniciativa de ley. Pues más que iniciativa fue la votación ya de esta reforma constitucional en materia de movilidad el día de ayer en la Cámara de Diputados. Veremos qué sigue en el proceso legislativo sobre el tema. Edgardo Buscaglia, gracias por estar aquí esta mañana. Felicidades. Gracias. Hasta muy pronto. Un abrazo. Edgardo Buscaglia. Volvemos.